Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Insight. Hoy tengo el gusto de conversar con Sergio Daniel Vergara y con Julieta de Martino. Sergio es socio de la firma Marval O'Farrell y Mayral, firma líder en la República Argentina, ranqueada por Chambers and Partners como la firma más influyente de nuestro país y ya por muchos años consecutivos liderando el mercado de servicios legales en la República Argentina, y Julieta de Martino, asociada de la firma. ¿Cómo andan ambos? ¿Bien? ¿Cómo estás, Augusto? ¿Todo bien, vos? Bien, bien, muy bien. Agradecidos de que estén con nosotros para compartir algunas ideas sobre precios de transferencia, un tema súper interesante del mundo del legal and tax, Así es. y más, ¿no es cierto? En esta etapa que está viviendo la República Argentina, donde estamos convocando a mucha inversión a realizarse, a mucho inversor extranjero para que venga a invertir a nuestro país. Entonces, a ver, la primera pregunta que les quiero formular y responda el que quiera a ustedes dos es, ¿por qué no nos cuentan un poquito cuál es la relevancia de precios de transferencia? Bueno, a ver, desde ya que es un tema que ha sido siempre relevante, un poco lo que nosotros estamos viendo que en los últimos años se está adquiriendo una mayor relevancia, una mayor importancia, una mayor preponderancia en los temas que el Fisco Nacional o IARCA presta atención o quiere revisar. Ujú. Pero vamos un poquito más allá de la relevancia para el fisco o por qué está viniendo a verlo, hay que entender. Y es muy importante, los precios de transferencia son muy importantes para el análisis de la atribución de ingresos y gastos en las relaciones entre los miembros de un grupo económico multinacional y en definitiva en la alocación de las bases imponibles de las ganancias a las diferentes jurisdicciones, las jurisdicciones que tradicionalmente se han conocido como ha habido dos, que son la de la residencia de una sociedad y la fuente, que es el territorio, es aquella jurisdicción en cuyo territorio se desarrollan las actividades que generan ganancia. Ujú. En los últimos años apareció una tercera jurisdicción, que es una generación, que es la jurisdicción de mercado, que es aquella jurisdicción en donde no hay una actividad físicamente desarrollada por el sujeto exterior, tampoco es la jurisdicción de la residencia, pero hay un valor, una contribución a la cadena de valor por parte de los usuarios Ok. de determinados servicios. Nosotros no vamos a hablar de esta jurisdicción del mercado porque está siendo analizado bajo un trabajo de la OCDE, bajo Pilar 1 y Pilar 2. Acá lo Ujú. que vamos a focalizarnos en precio de transferencia y ahí sí lo más relevante es la atribución o la alocación de bases imponibles a estas dos jurisdicciones que, como decía, eran fuente y residencia. Y- La norma de precio de transferencia fue incorporada en la ley de impuesto a las ganancias a finales de la década del 90 mediante la ley 25.063 y más allá de que hubo reglamentaciones y ciertos regímenes de información, se mantuvo casi inalterable hasta la reforma introducida por la ley 27430, que como sabemos fue a finales de 2017 con efectos a partir de 2018. ok, bien. Pero Y si, lógicamente, ajá. sí, No, digamos, esto que nos mencionás es lo que sería como el marco normativo de precios de transferencia, el haber incorporado a la ley de impuestos a las ganancias, etcétera. correcto. Ahora vamos a ver el marco normativo que está dado por la propia ley, por su reglamentación, por el decreto reglamentario y por la resolución 4717, Ujú. por algunos regímenes informativos, pero básicamente las normas de precio de transferencia, más allá de su inclusión en la ley argentina, han tenido un desarrollo muy importante a nivel OCDE y en sus guías de precios de transferencia para empresas multinacionales y administraciones tributarias, y se ha reconocido que entre los problemas más complejos que se enfrentan está la determinación correcta de los precios de transferencia, que son aquellos a los que las empresas vinculadas se transfieren activos intangibles, tangibles o se prestan servicios. Y para abordar esta complejidad en materia de precios de transferencia, de los estándares posibles se termina adoptando el arm's length en base al approach de entidad separada, y Ujú. que este principio parte de la base de que mientras que las entidades no vinculadas establecen sus condiciones comerciales y financieras en función de las propias fuerzas del mercado, oferta y demanda,
entre partes vinculadas esto podría no funcionar del, del mismo modo. Eh, Ok. esto no implica concluir automáticamente que entre las partes vinculadas, que las partes vinculadas manipulan sus ganancias, sino que puede existir alguna dificultad real en determinar los precios cuando las fuerzas de mercado no actúan libremente. Es decir, Eh, el régimen de precios de transferencia, por lo que nos estás contando, pareciera que tiene como objetivo neutralizar estrategias de planificación fiscal, digamos, planificación fiscal en el sentido de tratar de o exagerar un gasto para pagar menos ganancias, digamos, pagando un servicio muy por encima del valor de mercado y por lo tanto yo puedo deducir ese gasto y pago menos ganancias. ¿Ese es el objetivo del régimen de precios de transferencia? Exactamente, que los contribuyentes no puedan decidir con tanta laxitud a dónde atribuyen ingresos y gastos, no necesariamente, si bien apunta a los esquemas de planificación fiscal, no necesariamente siempre hay una planificación fiscal, sino que a veces es difícil determinar, sin que actúen las fuerzas de mercado, cuánto valen los servicios o los bienes que se intercambian entre partes vinculadas, ¿ok? Ok, Eh, y bien. por esta razón, el modelo de convenio de la OCDE y los convenios suscritos por Argentina para evitar la doble imposición establece que cuando dos empresas vinculadas eh, están unidas por condiciones aceptadas o impuestas que difieren de las que acordarían empresas independientes, los beneficios que hubiese obtenido una de las empresas de no existir estas condiciones y que de hecho esos beneficios no se generaron a causa de estas condiciones especiales, se pueden grabar. Es decir, que ¿esto qué quiere decir? Que entre dos empresas vinculadas puede haber una retribución acordada, que es la que está contractualmente reconocida por las dos partes, pero Ujú. que se permita a las jurisdicciones grabar aquella retribución que si bien no está pactada, hubiese sido pactada o se hubiese debido Claro, reconocer si hubiesen actuado las fuerzas de mercado. Eso lo claro. permiten hacer el modelo convenio de la OCDE y es lo que reflejan las normas que voy a mencionar. Esto que me contás me recuerda a ya década del 90 cuando Telecom tenía un management agreement, ¿no es cierto?, con Telecom Francia y la remuneración era 3% de la facturación, que es una barbaridad, ¿no es cierto? Y claro, no teníamos precios de transferencia por aquel Claro, entonces, ¿no? Pero creo que hoy, fijando estos principios, estos criterios, muy probablemente ese honorario hoy sería como, no sé, 3% del EBIT o del beneficio operativo o 3% del beneficio neto, pero nunca de la facturación, pienso yo, ¿no es cierto? correcto. Bien, Hoy como vos decís, está a partir de la reforma de 2017 está bastante regulado, bastante reglamentado para que situaciones que hubiesen permitido libremente alocar las bases y los gastos o los ingresos, hoy no sea tan fácil y por eso son importantes estas normas. sí. Eh, Sería como también una suerte de para evitar como esto de dividendos encubiertos, de alguna manera, lo que se llama disguised dividends en la jerga, en el lenguaje, este, sí, a ver, apunta a muchos objetivos. Ese podría ser uno. Digamos que el objetivo principal es que lo que vos mencionabas antes, que no puedas alocar un gasto bien, a una jurisdicción con una alta alícuota y que aloques los ingresos a los que tienen una baja alícuota. Ese es el objetivo principal. bien, Ahora vas a ver que igual los objetivos y las normas y los métodos y los temas a tener en cuenta, lo vamos a mencionar muy rápidamente, pero varían según el tipo de operación, según la entidad con la que contrates, si está en una jurisdicción de bajo nula tributación, si no está, si claro. es una reorganización, digamos, se persiguen múltiples objetivos. ¿Y cuál es Eh, entonces el marco, que imagino que debe ser bastante complejo, el marco regulatorio, ¿no es cierto?, hoy en Argentina sobre el precio de transferencia? Bueno, digamos, las normas principales obviamente las tenés en la ley de impuesto a las ganancias, como te decía, fue reformada a finales de 2017. Tenés el artículo 16 de la ley que establece que las transacciones entre un establecimiento permanente
o un sujeto empresa residente argentina con personas o entidades vinculadas en el exterior se consideran o se presumen que son a todos los efectos como celebrados entre partes independientes claro. cuando sus prestaciones y condiciones se ajustan a las prácticas normales del mercado entre partes independientes. ¿Y cómo se demuestra esto? Bueno, precisamente con el informe de precios de transferencia, que ahora vamos a ver cuáles son los informes que se presentan. Ok. Y después tenés un segundo artículo, si no se, a ver, si se concluye que no se ajustan a lo que acuerdan entre partes independientes, se hace un ajuste de precios de transferencia que está contenido en el artículo 17 de la ley. Y a su vez, el artículo 17 de la ley invierte esa presunción y lo que dice es que las transacciones de establecimientos permanentes y sujetos empresa residentes argentinos que tengan con personas humanas o jurídicas constituidos o ubicados en jurisdicciones no cooperantes o de baja nula tributación, se presume que no están ajustadas a las prácticas o a los precios normales de mercado entre partes independientes. ¿Ok? Bien, bien. Entre, Entonces, no, contanos un poquito, Daniel o Julieta, para ir un poquito más a lo específico de cuáles serían los supuestos de precios de transferencia en Argentina. ¿Cuándo aplica la norma de precio de transferencia? Bueno, obviamente las operaciones entre partes vinculadas, que van incluidas con sujetos vinculados en el exterior, que pueden estar en jurisdicciones de bajo nula o en jurisdicciones no cooperantes. También tenemos un supuesto específico que hoy lo estamos viendo bastante fiscalizado, que es el de operaciones con intermediarios internacionales, que tienen normas específicas, sobre todo y especialmente en materia de deberes de conservación, de documentación y de información de respaldo. Se piden certificaciones contables respecto de ciertos extremos a acreditar del intermediario internacional, que no es tan fácil producir, Ujú, un análisis funcional específico del intermediario, del intermediario internacional. Otro tema que también se está viendo que es importante es la reestructuración de negocios a ujú, través de reorganizaciones transfronterizas eh, de relaciones financieras o comerciales, la terminación y reformulación de acuerdos eh, entre partes relacionadas. Y un tema que se viene y que es muy importante es el tema del RIGI. ujú, En el RIGI, como vos sabés, como todos sabemos, se crean los vehículos de proyecto uno único, ujú, y al respecto, el artículo 186 de la ley 27742 de bases establece que las transacciones, operaciones que los BPU realicen con sus titulares o incluso con entidades locales vinculadas, se encontrarán sujetas a la normativa de precios de transferencia. claro. Es decir, a diferencia de lo que ocurre bajo el régimen general, hay un análisis que se va a tener que hacer, precio de transferencia, aun cuando el BPU y tenga una relación con una sociedad vinculada que sea residente argentina, a diferencia de lo que ocurre bajo el régimen general, que es entre sociedades locales y sociedades del exterior vinculadas, más allá de que había algún viejo régimen de información que también se refería a ciertas transacciones con sujetos vinculados. Y respecto del RIGI, esto también está, además de la ley de bases, está reglamentado en el decreto 749 de 2024 y en una resolución reciente que es la 5590. Entonces, ¿qué temas vemos relevantes hoy de precio de transferencia? Bueno, el supuesto en el que siempre analizamos, el supuesto general, que es vinculación de un sujeto local con un sujeto del exterior, que adquiere especial relevancia cuando hay jurisdicciones no cooperantes o de baja nula, reorganizaciones o reestructuraciones, operaciones con intermediarios internacionales, que está muy activo ese tema, y lo que Ujú. se viene es el informe de precios para los BPU bajo el RIGI. Bien, 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 bien. Ahora, operaciones entre partes vinculadas locales, ¿no? Digamos, una subsidiaria de una local. Ahí, digamos, ¿tenemos precio de transferencia o solamente cuando es transfronterizo se aplica el régimen? Bajo el En Argentina principio, es... Sí, perdón, Sergio. dale, dale, dale. No, que en No, Argentina es solo cuando es transfronterizo. Hay algunos países que hacen un análisis de precios
entre vinculadas a nivel local, pero no es el caso de Argentina, salvo lo que comentaba Sergio del caso del RIGI, donde sí, en el RIGI vas a tener el análisis de precios con los vinculados del BPU residentes bajo la normativa del RIGI y cuando se vinculen con un sujeto del exterior, continúa rigiendo, o sea, se aplica la normativa general de ganancias que describió Sergio para Sí. sujetos no residentes, con sujetos no residentes. Bien. Y para, digamos, demostrar de que el precio es de mercado o que la transacción es arm's length, ¿qué tipo de documentación está pidiendo o se requiere de acuerdo con las normas presentadas? Bueno, en este punto hay un juego de documentación básico que son tres grandes documentos. Están previstos en la normativa argentina, en la resolución 4717, y sigue los lineamientos de la OCDE, en este sentido, nuestra legislación. Un punto importante es, bueno, tengo la obligación de presentar esta documentación porque así lo exige la 4717 y cuáles serían por ahí las consecuencias. Que ahí tenemos una peculiaridad en nuestro país donde la consecuencia directa es la aplicación de una multa, que son multas todas fijadas en pesos hace muchísimos años y de muy bajo monto. Con lo cual ahí pareciera no está el incentivo a dar cumplimiento con una obligación que surge de la misma RG. Ujú. Más allá de eso, bueno, por una cuestión de fiscalizaciones o de algún contexto en particular de reorganización, es importante cumplir con la presentación de esta documentación. Y yendo a cuál es la documentación que se exige, tenemos que la 4717 prevé un master file, que es el informe maestro, que aplica solo en cuanto se trate de un grupo de empresas multinacionales. Y el requisito para que se trate de un grupo es que estas empresas consoliden sus resultados, ¿sí? O sea, Ujú. tienen que tener obligación de consolidar. Si se da este supuesto, tienen la obligación de presentar un informe maestro, que lo que hace el informe maestro en realidad es describir la realidad a nivel grupo, ¿sí? En un contexto global, información sobre la composición del grupo, su estructura, las actividades, relaciones en cuanto a intangibles, financiación intragrupo y la situación financiera y fiscal en general del grupo. ¿Cuándo hay obligación de presentar este informe? En este caso, la RG 4717 lo prevé para cuando el ingreso anual consolidado del grupo sea superior a los 4.000 millones de pesos, ¿sí? Y las operaciones convinculadas superen los 3 millones. Como verán, son montos que quedaron también muy desactualizados. Van a ver que el único monto que quedó en moneda extranjera es el del Country by Country Report que ahora les comento. Pero entonces, en tanto se cumpla esta condición de los ingresos mínimos, y sea un grupo multinacional que consolide resultados, hay obligación de presentar el informe maestro. El otro informe también a nivel grupo es el country by country o país por país. En este caso, sí, esta condición también, perdón, aplica al grupo multinacional en los mismos términos que el informe maestro, o sea, que consolide resultados, pero aquí la característica es que resulta exigible su presentación cuando los ingresos consolidados del grupo sean de más de 750 millones de euros. En todo lo que es precios, es el único monto que quedó atado a una moneda extranjera y con lo cual que tiene un poco más de relevancia que los que vemos, por ejemplo, para el informe maestro o el informe local, el local file, sería el tercer documento. ¿Y por qué euros y no dólares? Eso fue por un lineamiento de la OCDE, Ah, ok. quedó en euros. Bien, bien. Ok. Y el informe país por país está dirigido básicamente a las administraciones tributarias y es para que tengan una distribución más efectiva, digamos, de sus recursos. ¿Por qué? Porque es como una planilla en donde se detallan todas las jurisdicciones en las cuales ese grupo realiza sus actividades y tiene la información más relevante, distintos indicadores, ¿no? Sus resultados, el impuesto a la renta que pagó, que devengó, que pagó, su capital social, los activos, empleados, las actividades económicas que realiza, en cada una de las jurisdicciones donde ese grupo tiene presencia.
Y el tercer documento importante, este sí es el local file o lo que conocemos como el informe de precios. Este lo tiene que presentar las empresas que reúnan esas condiciones que comentaba Sergio, o sea, que tenga operaciones con sujetos vinculados del exterior o con sujetos radicados en jurisdicciones no cooperantes o de baja en la tributación, y la condición en cuanto a ingresos para que sea exigible es de operaciones en el ejercicio con vinculadas de más de 3 millones de pesos. Total, dice la norma, o 300.000 pesos individual. Es un importe bajísimo, con lo cual, en cualquier caso que tengas una operación con una vinculada o estés dentro de esos supuestos que vimos, lo más probable es que tengas la obligación de presentarlo. Y a una característica singular de todo lo que es la normativa y la documentación de precios es que es explicativa. Nosotros vemos que en el campo impositivo uno presenta una declaración jurada y es un numerito, y detrás de ese numerito hay un análisis que lo va a ir, por ejemplo, en el caso de una fiscalización, indagando el fisco a través de requerimientos, pedidos de un papel de trabajo, de una hoja llave, pero para desentrañar cuál fue el análisis que hizo ese contribuyente para llegar al número que volcó en la declaración jurada. En en estos documentos de precios de transferencia está explicado el análisis que se efectuó para poder demostrarle al fisco que ese precio que se fijó con la vinculada es un precio de mercado, pero es explicativo, es una diferencia importante, digamos, en lo que hace a documentación o formularios que se presentan en la parte impositiva y en concreto en materia de precios de transferencia. Ahora, acá una pregunta bien práctica, ¿no? Que tiene que ver con esto estando tan devaluados los montos, para quien nos escucha para quien nos escucha en el exterior, estamos hablando de $200, ¿ok? $270 como mucho. Esto no es una carga, además nadie planteó todavía en Arca, digamos, actualizar estas cifras, porque esto imagino que debe conllevar toda una carga administrativa a las empresas que tienen que estar presentando estas cosas como consecuencia de que está devaluado estos montos. ¿Qué opinan ustedes? Sí, está planteado, o sea, se habla en los foros de que son montos que deben actualizarse y probablemente quizás en un futuro cercano se lo haga, pero no es algo Ok, del cual se haya obtenido una respuesta del fisco. No sé, Sergio, si tenés otra información, pero no. ok, No, en algún bien. momento estuvo el módulo de actualización tributaria que fue establecido, eh, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, pero en la ley 27430, que es muchos mínimos, Ujú, incluso los mínimos del régimen penal tributario y de otros comprendidos en otras leyes y regímenes, se iban a actualizar y nunca se reglamentó ese régimen. Con lo bien, cual, si se hubiese reglamentado ese régimen, hubiésemos quizás podido salir de estas situaciones absurdas como que generan una carga administrativa para el contribuyente y ninguna que duda, al mismo tiempo multiplica la información que totalmente. tiene Arca y que por ahí no tiene tanto interés fiscal, ¿no? Correcto, claro, porque estoy denunciando operaciones que son absolutamente irrelevantes al final del día. Exacto. Y estas operaciones, ¿no? O la obligación de informar a la autoridad fiscal, ¿se hace, digamos, cuando tengo que presentar la declaración de impuestos a las ganancias o cada vez que cierra una operación? No, no, cada informe tiene sus fechas de vencimiento. Ah, ok. El local file, el informe de precios, es a los 6 meses del cierre del ejercicio, el máster a los 12 meses. En general es información del ejercicio, ¿sí? No es operación por operación y Ok. en cada caso está establecido el vencimiento por la resolución general. Bien, hablábamos fuera de cámara de que ha habido recientes fallos vinculados con precios de transferencia. Y algunos han sido tratados y comentados aquí en estos episodios de Legal Insight. Cuéntanos un poquito, ¿qué está diciendo la jurisprudencia respecto a este tema? Bueno, lo que les trajimos como para comentar fueron los fallos de la Corte de este año. Ujú, Un comentario preliminar. Son fallos de Corte Suprema que en general refieren a periodos en los cuales eran los primeros años en los que se aplicaba la normativa de precios, ¿sí? ujú. 99, 2000. Con lo cual, muchas de las cuestiones que se discutieron en esos fallos luego quedaron zanjados, por ejemplo, por una reforma del decreto reglamentario, pero son útiles como para ver hasta
en lo que llevamos de la vigencia de precios, ¿qué fue lo que se discutió? Probablemente las discusiones a partir de esto se empiecen a complejizar y empiecen a apuntar a otros puntos, a otras cuestiones. Ujú. Y también, bueno, ¿cuál fue el criterio final de la Corte en qué pasó con lo que no estaba normado? Así que la idea es ver brevemente los tres fallos que consideramos por ahí más relevantes de Corte Suprema de este año en materia de precios, ¿sí? ¿Qué Que son son? el fallo Bayer, Oleaginosa Oeste y Volkswagen. Fueron todos muy, muy comentados también. En el caso Bayer, por ejemplo, el punto central de la discusión se refería al rango intercuartil. A ver, es algo muy técnico. Es parte, el rango es parte de lo que es el informe de precios local y Ujú. es cuando yo uso no hablamos de los métodos, pero yo le tengo que demostrar al fisco en el informe local que el precio que establecí con mi vinculada es un precio de mercado. Y para eso la norma me dice, bueno, vos tenés métodos, que son 5 métodos, y que tenés que elegir cuál es el más apropiado para evaluar tus operaciones. Una vez que se elige el método, se detecta lo que es el set de comparables, que son las compañías diferentes a la analizada, respecto de cuya información se va a comparar los datos que se tienen de esta parte analizada. Se vuelca esa información en una medida estadística como lo es el rango intercuartil. ¿Cuál es el objetivo? Que los extremos, o sea, la información, los datos correspondientes a los números más bajos y más altos, para decirlo en un lenguaje muy sencillo, se excluyan Ujú. y solo quedan los cuartiles del medio para evaluar que si ese precio que fijó esta empresa analizada está dentro de esos cuartiles del medio, la norma me dice es un precio de mercado, ¿sí? Si queda fuera de esos cuartiles del medio, no es un precio, en realidad es si queda por debajo del primer cuartil, no es un precio del mercado y lo que la norma me dice, tenés que ajustarlo a la mediana, o sea, tenés que tomar como precio el que surge de la mediana de ese rango. Pero el rango intercuartil no estuvo siempre vigente en la normativa argentina, más allá que surgía de los lineamientos de la OCDE a través de todo el desarrollo que se hizo. En este caso de Bayer, el fisco le pedía a Bayer que aplique el rango intercuartil de modo de excluir algunos de los comparables que había tomado Bayer y en función de los cuales había querido demostrar que era un precio de mercado, pero aún no estaba vigente en ese momento, ¿sí? Y Ujú. la Corte Suprema le dice, no hay una previsión normativa que exija al contribuyente aplicar el rango intercuartil y exigírselo es algo contrario o vulnera la seguridad jurídica de ese contribuyente, con lo cual rechazó la pretensión fiscal. El fisco había intentado como decir, bueno, eh, ¿por qué, por qué aplico el rango intercuartil? ¿Cuál es el objetivo? Que es un objetivo razonable, que es evitar los datos más sensibles o los que no están más lejanos a esa mediana, Ujú. pero la Corte dijo, esto no cambia esta conclusión, no está previsto normativamente, no lo puedes aplicar. Hoy Bien. en día está previsto, ¿sí? Ok. Lo tenemos en el decreto reglamentario, con lo cual ya no es un punto que pueda generar controversia. Ok. El otro caso fue oleaginosa oeste. Esto era más bien de hecho y prueba. En este caso, el contribuyente había aplicado el método del precio comparable o CAP Ujú. en las siglas en inglés, que es Ujú. cuando comparás precio, ¿sí? Se usa generalmente, por ejemplo, en materia de commodities o cuando vos tenés un comparable interno, es decir, el precio al que mi mismo producto se lo vendo a un tercero independiente él debería aplicar el mismo precio para el sujeto vinculado. ¿Sí? Esos son como los usos más frecuentes y es en principio, según la OCDE, el método más recomendable. Bueno, Oleaginosa había aplicado el método CAP y usó como comparable los precios publicados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. El fisco le controvierte este precio como un precio de mercado y lo hace en función de dos argumentos diferentes. Primero le dice, no deberías haber aplicado ese precio de la Secretaría cuando tenías un comparable interno, le dice el fisco, tenías un mismo producto que le vendiste a un tercero independiente. Y en el segundo caso le dice, le cuestiona la fecha
tomada del precio publicado por la Secretaría eh, y se discutía si correspondía aplicar la fecha de concertación de la operación o de facturación. Ah, ¿Sí? Esto eran cuestiones que no están normadas, no están previstas en la norma. En materia de precios vamos a ver eso muy seguido. Muchas veces es apelar al sentido común y a un criterio de razonabilidad, ¿no? ujú. ¿Qué decidió la Corte en este caso? Bueno, en el primer grupo de ajuste le dice que Oleaginosa había logrado demostrar que ese comparable interno no era aplicable o de algún modo no era útil a los efectos del análisis de comparabilidad. ¿Por qué? Porque había diferencias en volumen del producto vendido, en el factor geográfico del destino al cual se dirigía, en los plazos de pago, porque tenemos que ver que cualquier modificación en las condiciones de esa operación te puede modificar el precio. O sea, Por uno supuesto. tiene que realizar el ajuste. En este Correcto. caso, eh, en las instancias anteriores se había considerado acreditado por parte de Oleaginosa que no era comparable debido a estas diferencias de condiciones y la Corte, como es una cuestión de hecho y prueba, no consideró que había un agravio suficiente por parte del fisco como para revisarlas y dice está ok, con lo cual confirma la desestimación del ajuste en ese punto. Y en el otro, en el de si había que tomar la fecha de concertación o facturación, la Corte sí le da la razón al fisco, porque dice que los fallos anteriores no habían abordado un punto que había planteado el organismo fiscal sobre la evidencia o cómo o si Oleaginosa tenía prueba de la fecha de concertación por la ausencia de registro. Parece que si uno lee el fallo de Oleaginosa no podía demostrar fehacientemente la fecha en que concertó la operación. Sí, había una certeza respecto de la factura por su fecha de emisión. Entonces, también en este punto la Corte lo resuelve por una cuestión de arbitrariedad, porque los tribunales anteriores no habían contemplado este planteo del fisco y revoca perdón, le hace lugar al agravio del fisco en este punto, convalidando el ajuste. En este caso vemos ya un poquito de la Corte no cuestiona el método, pero sí pone el foco en la forma en que se aplica el método, ¿sí? En el comparable, cómo se utiliza, qué criterios, si es razonable o no. Em, entonces pasan de ser discusiones de derecho a ser una cuestión de hecho concretamente. ¿Y hoy este aspecto también está zanjado o está abierto? No. Estas cuestiones de, por ejemplo, si es el producto, los temas de ajustes de comparabilidad, no es algo que esté abordado en la normativa. Se Ok, prevé en los ajustes de comparabilidad y cada contribuyente los tiene o no que realizar en tanto contribuyan a la comparabilidad y en función de criterios razonables, ¿no? No son cuestiones que estén normadas. bien. Y finalmente el fallo Volkswagen, que es el más reciente, porque es de agosto de este año, en este caso el método que había aplicado Volkswagen era el del margen neto de la transacción. Em, el método que vimos con oleaginosa era un método de comparar precio. Ese junto con el de reventa y el de costo incrementado son los métodos que la Corte denomina de las operaciones o tradicionales. Y del otro lado tenemos dos métodos, que es el del margen neto de la transacción y el de cost split, el del reparto de ganancias, que son los métodos que se basan en resultado, ¿sí? No en operación, sino en el resultado operativo de cada compañía. En los hechos, y en Argentina particularmente, es el método que más se utiliza. Muchas Ajá. veces porque uno por ahí no cuenta con disponibilidad de información o por otras cuestiones. La OCDE y la norma argentina te dicen qué método tenés que usar. Siempre la directriz es el más apropiado, ¿sí? Teniendo en cuenta la, la operación, su naturaleza, sus características. Pero lo que sucede es que en general, cuando no se puede aplicar, por ejemplo, un método más específico o que vaya a la operación, como es el del precio comparable, se acude al margen neto de la transacción, donde se compara el resultado bruto que tuvo una compañía si es un resultado bruto similar al que tiene otra compañía que opera con partes independientes. ¿Sí? Bueno, Volkswagen había aplicado este método.
Y como les decía, en este caso también se trata por ahí de lo que es un ajuste de comparabilidad, porque cuando uno toma la información de un tercero, tiene que ajustar algunos puntos como para que sea comparable a la información propia. Por ejemplo, si los plazos de pago difieren, uno tiene que hacer el ajuste correspondiente para que esa diferencia en el plazo de pago no repercuta en una diferencia de precio que me impida la comparación. En el caso de Volkswagen, lo que había hecho era incluir como dentro del resultado bruto ganancias extraordinarias que había obtenido por la condonación de un préstamo de su casa matriz, ¿sí? Ajá. Las incluyó, o sea, eran de algún modo, lo que decía el fisco, estas son rentas financieras, las incluyó en el resultado operativo, que es sobre el cual se calcula el margen, se aplica el margen neto de la transacción, este Ujú, método. ujú. El fisco le dijo, vos no podés incluir esto en el resultado operativo es resultado propio de tu actividad, es las ventas menos los gastos y los costos y los gastos de comercialización, nada más. Sí. Entonces, ese fue lo que le dijo el fisco a Volkswagen, eh, y al no tener, a ver, al reducir el resultado operativo, quedaba fuera de margen, fuera del rango, y no podía demostrar que era un precio de mercado. Le doy la razón al fisco ahí, ¿eh? Fue discutido esto. Volkswagen lo había Ahí le doy la razón al justificado en las fisco. condiciones del 2001 y de hecho tuvo sentencia favorable tanto en TFN como en Cámara. Fue Corte quien lo dio vuelta. Pero bueno, ahí la Corte le acoge el agravio del fisco y dice que en realidad este ajuste que había hecho Volkswagen distorsionaba el análisis de comparabilidad Claro. porque Bueno, dice, Volkswagen no me... esa compañía con la cual estaba comparando su información no había no había tenido un resultado similar, ¿sí? claro. De condonación de un préstamo. Y Volkswagen aborda otro punto también que tiene que ver con el uso de información plurianual. A ver, para ponerlo en contexto, cuando uno compara con información de terceros, se suele utilizar un rango de tiempo de información, por ejemplo, 3 periodos fiscales. Eso surge de los lineamientos de la OCDE y está receptado cuando es información de terceros en nuestra legislación. Ahora, lo que había hecho Volkswagen también fue considerar su propia información también de manera plurianual. O sea, había, por ejemplo, utilizado información propia de los últimos 3 periodos que estaba analizando. Y el fisco le dice, no podés utilizar información plurianual porque el impuesto a las ganancias es un impuesto de liquidación anual, con lo cual vos solo como parte analizada tenés que ir a la información de tu ejercicio. En ese momento no teníamos una disposición normativa que regulara esta cuestión. Posteriormente sí se incorpora, tenemos un artículo en el decreto donde dice la parte analizada tiene que usar la información del ejercicio que está analizando, no de Bien, otros periodos. Lo que no obsta a que vos puedas, cuando hagas la comparación, sí usar información plurianual del comparable. Pero ¿qué dijo la Corte en este caso? Por ahí es un poco diferente la solución a la cual se dio en Bayer. Em, Dijo, recepta de algún modo el desarrollo que habían hecho las anteriores instancias y dice, bueno, no puede usarse información plurianual porque por el propio carácter anual del impuesto a las ganancias. Y además es como que sostiene su decisión con la modificación legislativa que fue posterior. También es una discusión ya sellada porque ya tenemos la norma y esto, aprovecho, es una característica argentina en donde la OCDE te permite para hacer tu estudio de precios elegir la parte que vas a analizar, ¿sí? Vos podés analizar solo el de afuera para comprobar que tu precio es el de mercado. Bajo la legislación argentina, siempre el análisis es sobre el residente, sobre la persona el contribuyente que está liquidando el impuesto. Eh, y además tiene esta restricción de que solo permite utilizar la información del ejercicio. Es como, en líneas generales, Argentina recepta alineamientos de OCDE, pero tiene algunos matices como, y este es uno de ellos. bien, muy bien.
excelente los tres casos, súper interesantes, muy interesante el tema de precios de transferencia, la verdad que me encanta a mí en lo personal, a pesar de no ser un experto en impuestos, pero me gusta mucho el tema de precios de transferencia. Estamos excedidos exactamente en 20 minutos de este Legal Insight, pero la verdad que fue muy, pero muy lindo conversar con ustedes sobre este tema tan actual. Obviamente quedan las puertas abiertas para que sigamos profundizando sobre precios de transferencia y ya quedan ambos comprometidos para un próximo evento Masterlon en el mes de marzo. Los Un comprometo placer. en público. Así que hemos conversado con Sergio Daniel Vergara y con Julieta de Martino, ambos expertos en impuestos de la firma Marval O'Farrell y Mayral. Gracias a ambos, y nos encontramos en otro episodio de Legal Insight. Gracias a vos. Un Gracias, saludo a Augusto. todos.